Mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. En el año 1948, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo donde ya se había declarado el Estado de Israel, donde el comunismo y el marxismo había pasado a ser motivo de persecución, nació una historia corta por parte de un autor japonés, país que cayó rendido en la Segunda Guerra Mundial, siendo obligado a una reconstrucción a la fuerza basada en el trabajo constante en todo tipo de sectores, en este mundo cruel, donde justo se acaba de firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos en la ONU. Osamu Dazai publicó Indigno de ser humano. Esta historia, narrada en primera persona, es una narración cruel y despiadada que nos habla sobre la caracterización más profundamente enfermiza del ser humano. Por lo tanto, en el día de hoy no voy a utilizar una narración energética, no pienso que sea lo indicado. Indigno de ser humano nos narra la vida de Yoso Oba, una persona random en Japón. Años después de los sucesos de la novela, se encontraron 3 fotografías de la misma persona. En la primera, se veía a un niño cualquiera, no obstante, su rostro era espeluznante, una sonrisa que carecía de la humanidad que caracteriza el rostro humano. La segunda, era esa misma persona en su juventud, desprendía un aura completamente diferente, pero su rostro seguía siendo antinatural, más bien relacionado a la carencia de alma en esos ojos. De nuevo, se hace referencia a que esa persona no se podía percibir como un humano. Por último, está la tercera fotografía, donde por consecuencia de lo sucedido en los cuadernos de notas, vemos un rostro completamente irreconocible, una persona en silla de ruedas que ha perdido total esperanza en una mirada que nunca había conocido lo que era la verdadera felicidad. Es este libro el que nos narra la transición entre estas 3 fotografías. ¿Qué es lo que le ha sucedido a la persona de la instantánea como para terminar así? ¿Qué ocurrió realmente en este Japón inundado por una oleada de cambios tras perder en la Segunda Guerra Mundial? Para empezar, quiero hablar sobre el propio título de la historia, Indigno de ser humano. Este título tiene diferentes matices dependiendo de su traducción. Cuando hablamos de que alguien es indigno, hablamos de que dicha persona no merece ese objetivo abstracto al que supuestamente aspira. Por tanto, la calificación como indigno significa que a lo largo de tu vida, después de una serie de sucesos y malas decisiones, esa persona ha perdido el derecho a ser llamado como humano. En japonés, la obra se titula Ningen Shikaku. Su traducción vuelve a ser prácticamente la misma, descalificado de ser humano. Una persona de nuevo que a lo largo de su vida ha perdido ese derecho consistente de ser llamado como humano. En inglés, el título de la obra es No Longer Human, una persona que ya no es humana. Ese ya, haciendo énfasis en la primera palabra del título, quiere decirnos que esa persona fue alguna vez un humano. No obstante, la traducción literal del título podría haber sido Unworthy to be human. No obstante, la versión inglesa decide optar por una declaración mucho más sutil. Pero claro, durante la segunda mitad del libro, la palabra indigno se empieza a repetir cada vez más y más, prueba de que el protagonista no es que naciese sin ser digno de ser humano, sino que, con el paso de los años, fue despojado de ese placer. A partir de ahora, hablaré con spoilers sobre la historia de Osamu Dazai. Este vídeo está completamente basado en la novela escrita por el autor años antes de acabar con su propia vida. No obstante, de fondo, estaréis viendo la adaptación al manga creada por Usumaru Furuya. Sí que es cierto que un gran autor llamado Junji Ito, reconocido por sus historias de terror, hizo una adaptación de esta obra, pero al considerarla un poco alejada del material original, no le tengo tanto cariño como la primera adaptación mencionada, la cual logra condensar de forma perfecta todos los puntos temáticos de la historia y por ende su oscura esencia. Yoso Oba es un joven proveniente de una muy buena familia, un padre metido en toda la trama política de Japón, hombre de negocios y renombre que busca siempre lo mejor para sus hijos, personas criadas en una casa con todo tipo de lujos, sirvientes, comodidades, regalos, comida de lujo y demás. El primer acontecimiento que causa la caída al vacío de Yoso son los abusos que sufre por los propios trabajadores de su casa a pronta edad, traumatizando al joven desde niño y siendo obligado a normalizar unos sucesos en el ámbito sexual, nunca mejor dicho, inhumanas. Yozo crece con las expectativas de ser hijo de un padre prestigioso,
teniendo que ceñirse a todos los protocolos educativos que esto implica. Digamos que el niño crece con la necesidad de querer complacer a su padre y ser digno de él. Estaros atentos porque iré repitiendo este tipo de palabras para enfatizar el análisis. Una de esas veces fue, por ejemplo, cuando, pese a no querer un regalo, pidió una máscara sin sentido tan solo para pedirlo, para ser digno de ese regalo, causando carcajadas en su padre. Es a partir de aquí donde la necesidad de Yoso por complacer a los demás va mucho más allá de su padre, creando una faceta en su personalidad que el autor denomina como bufón. Recordemos que su porte físico se nos define como extraño, caras exageradas, movimientos confusos y una forma de hablar junto a unos chistes única y exclusivamente creados para complacer a los demás. Con el tiempo, la gente pasa a pensar que Yoso es así, hasta que un día un amigo suyo llamado Takeichi descubre que todo es una enorme fachada que Oba utiliza para escapar de una realidad que la atormenta. Este miedo por ser descubierto le hace alejarse de sus relaciones para seguir con su vida normal, complacer al resto con las denominadas bufonadas. Es en esta infancia dura donde Yoso se da cuenta de que el altruismo en el ser humano no existe, tomando una perspectiva nihilista sobre el mundo y rehusando su conexión emocional con otros seres. Yoso le tiene tanto miedo a la maldad inherente de las personas que rechaza los vínculos afectivos con el resto por miedo a ser dañado. Ese amigo, Takeichi, terminó haciendo dos premoniciones. La primera, que Yoso sería un gran pintor, siendo una profesión mal vista en una familia de altos cargos políticos, y la segunda, que en el futuro Yoso será un imán para las mujeres. En la superficie me reía alegremente y hacía reír a los demás, pero en realidad era así de sombrío. Si alguien descubriera mi lobreguez tras la máscara de bufón, seguro que comenzaría una estrecha vigilancia. Yoso eventualmente pone el pie en los primeros marcos de tierra que marcarían su tumba personal. Comienza a sentirse genuinamente interesado por la pintura, tanto que asiste a clases de pintura donde conoce a un personaje secundario llamado Horiki, una de las tantas personas que se aprovecharían de él a lo largo de la historia. Ahora, en la universidad, de nuevo, Yoso se siente desconectado de la vida estudiantil convencional. Pese a sacar buenas notas, Yoso sigue prefiriendo complacer al resto con sus retratos que muestran la oscuridad del ser humano. Curiosamente, siempre que alguien quiere representar demonios, los mismos tienen forma humanoide, volviendo a enfatizar de que el ser humano es el producto malvado por excelencia de la naturaleza. Mis cuadros eran tan lúgubres que casi me dejaban helado a mí mismo. En ellos estaba plasmada mi verdadera naturaleza, que mantenía escondida en lo más profundo de mi corazón. Tras conocer a Horiki, Yoso comienza a caer en una espiral descendente que cavaría su tumba. Conoce el tabaco, las drogas y la prostitución, además de ser partícipe de un grupo comunista del que en poco tiempo se ganaría un puesto de nivel por ganarse el público. Él tan siquiera sentía una afinidad por las ideas de Marx, tan solo estaba ahí porque se sentía perteneciente a ese grupo. En cierto punto, lo hacía porque se sentía útil. Horiki es el catalizador que lleva a Yoso a una vida llena de escasez monetaria, pues todo su dinero se iba en apuestas, alcohol y prostitutas. Takeichi, su amigo de la infancia, tenía razón. Llegó un punto en la trama donde Yoso había estado con tantas prostitutas que desarrolló una especie de aura a su alrededor que atraía a todo tipo de mujeres. Su familia terminó mudándose lejos de Tokio, dejando a Yoso en una pequeña habitación subsistiendo a base de ayudas económicas que se agotaban nada más entraban esos vicios ya mencionados. Al perder la esperanza en la humanidad después de los abusos que sufrió de niño, Yoso se dedicó a seguir por un camino autodestructivo, sufriendo una desconexión sobre sus propios actos y comprendiendo que la vida era tan solo una caja de juguetes con la cual jugar antes de morir. Una noche en un bar terminaría juntándose con una mujer con la que ya había mantenido relaciones varias veces. Esta mujer, después de confesar una vida llena de malos sucesos, se comenzó a enamorar de Yoso, y curiosamente, fue recíproco. Pero en vez de crear un vínculo afectivo donde dos personas rotas se pueden ayudar el uno al otro para vivir felices, hace justamente lo contrario. Después de comprender que su vida era una miseria por su escasez de dinero y un futuro roto, Yoso decide ser partícipe de un suicidio doble, donde la mujer muere y él, de forma vergonzosa, sobrevive, siendo una de las pocas veces que veremos al protagonista llorar y darse cuenta de que realmente su existencia tan solo provoca el mal a su alrededor. Y quiero hacer una mención especial a la adaptación que tiene este momento en el manga.
Tras su hospitalización, recibe los cuidados de un hombre llamado El Lenguado, amigo de la familia que consigue exculpar a Yoso de cualquier crimen. Es en este tiempo donde vuelve a formar parte de la vida de Horiki, una persona que al principio veíamos como una amiga, que poco a poco se convierte en un lastre más en la vida de Yoso. Nos damos cuenta de que es un mago de las palabras, siempre gastando el dinero de Yoso para salir en vez del suyo propio, siendo completamente ajeno a la vida personal de Yoso, tan solo juntándose con él para liarla en el mundo de la noche de Tokio. No obstante, se siguen teniendo una especie de cariño extraño entre ambos, por lo que después del intento de suicidio, Horiki pasa tiempo con él y curiosamente termina bajo los cuidados de una familia de 2 personas, una madre y una hija. Es ahí donde siente que por fin podrá vivir una vida normal, haciendo tiras cómicas para una revista, enfatizando su faceta eterna de complacer al resto con lo que hace. Pero se da cuenta de que ahí no tiene felicidad. El poco dinero que gana lo sigue gastando para recaer en el alcohol. Su hijastra le tiene aprecio, pero sigue esperando el día en el que vuelva su padre de verdad. Toda esta normalidad es asquerosa para Yoso, porque, a interpretación mía, no se siente digno de tenerla. Por eso escapa por la noche, en silencio, de nuevo, para no sentir vergüenza de lo que ha hecho, lo hace a oscuras como la persona indigna de afrontar sus propias decisiones que es. Eventualmente, volvería a mantener una relación con otra mujer, ahora una joven virgen e inocente, la cual se cree todas las mentiras de que Yoso dejará el alcohol y la bebida. Pero eso no sucedió, y siguió decayendo en esas adicciones pese a haberse casado con el propósito de no hacerlo, hasta que un día vio que su mujer era violada enfrente suya, producto de la inocencia de la joven, y es curioso porque al ser tan consciente de la maldad del ser humano, Yoso tan siquiera siente odio o rencor, simplemente transmite su ira con otro intento de suicidio con somníferos, terminando en el hospital otra vez y arruinando su matrimonio, con su mujer sufriendo ansiedad todos los días, por pensar que todo lo sucedido en la vida de Yoso es su culpa, una flor virgen que fue corrompida por un demonio llamado Yoso Oba. En el manga tengo que decir que esta corrupción es mucho más sádica y cruel, donde vemos que Yoso es capaz de vender a su propia mujer por dinero para comprar morfinas. Es en esta serie de acontecimientos donde Yoso pierde completa esperanza en el significado existencial de la vida, y es el momento en el que decide autodestruirse una vez más, ya ni siquiera influenciado con Horiki. Simplemente se dedica a estafar a una pobre farmacéutica que está tetrapléjica por morfina a cambio de relaciones sexuales, utilizándola como un objeto para alcanzar un placer mayor, convirtiéndose ahora en un adicto a una droga 1000 veces peor que el alcohol, el tabaco o la prostitución, y haciendo uso de las conductas sexuales nocivas que había aprendido a las malas por los cuidadores que abusaban de él en aquella casa. ¿Qué hubiese pasado si Yoso hubiese buscado ayuda? Si hubiese intentado comprobar que el ser humano también puede albergar esperanza dentro de él. No lo sabremos, pues en cada experiencia que caracteriza la vida de este hombre, sucede algo atroz relacionado con la psicología humana, desde adultos que hacen uso de su abuso de poder, amigos que simplemente te utilizan como tarjeta de débito mientras se regocijan en carcajadas con tus propias desgracias, familiares que te rechazan al no cumplir las expectativas. Tenemos que recordar lo importante que es la palabra honor en la sociedad japonesa y lo importante que es seguir un orden correcto establecido en la vida: familia, universidad, esposa, trabajo e hijos. El desvío inevitable de Yoso viene provocado por su incapacidad de entablar relaciones interpersonales con los demás, al ser criado en un entorno tan competitivo y cruel como lo era su familia. Perdió completa esperanza en los seres humanos. Con el paso del tiempo, se convertiría en una persona ruin y cobarde, que tan solo utilizaba sus vicios para escapar de una realidad que la atormentaba. Los años han pasado, ahora Yoso tan solo está loco. En el Japón de después de la Segunda Guerra Mundial, los enfermos mentales no son tratados como un paciente más, como quien tiene un cáncer o una enfermedad de transmisión sexual. Los locos son tratados como despojos de la sociedad. ¿Quién iba a decir que con el paso del tiempo, el título de indigno de ser humano cobraría dos significados diferentes? El primero, sobre cómo una persona puede estar tan desconectada de las emociones humanas que termina cometiendo actos que le hacen indigno de ser humano. El segundo, sobre cómo los enfermos mentales eran tratados en esos tiempos, siendo la esquizofrenia, el Alzheimer o la depresión enfermedades mentales por las que estaba justificado apartar de la sociedad a estas personas, descalificándolos sistemáticamente de ser humanos. Ahora, Yoso tiene 27. Recién salido del hospital psiquiátrico, se entera de la muerte de su padre por sus hermanos, quienes les dan una casa con una asistente alejada de Tokio. Irónicamente, esta asistenta personal y anciana abusaría de Yoso, haciendo uso continuado de laxantes. Los años han pasado de tal forma que el rostro de Yoso es irreconocible. La morfina y una enfermedad que le hace toser sangre destruye su cuerpo. Sus dientes se han caído por culpa del alcohol. Va en silla de ruedas porque tan siquiera puede sostenerse en pie. En mi existencia ya no existe la felicidad o el sufrimiento, todo pasa. Esa es la única verdad en toda mi vida, transcurrida en el interminable infierno de la sociedad humana. Todo pasa.
Este año cumpliré 27. Tengo ya tantas canas que aparento haber pasado hasta los 40. A fin de cuentas, la vida de Yoso ha sido una de la más pura vergüenza. Esta historia nos relata una vida llena de incomunicación, vergüenza y aislamiento, siendo la propia narración con matices de lo que podría haber sido la vida de Osamu Dazai. No es mentira eso que dicen que cuando estás leyendo esta obra, lo que realmente estás leyendo es una autobiografía del propio autor, quien después de confesar una realidad tan dura en este escrito, se suicidó por ahogamiento junto a su mujer. Si algo le puedo sacar a esta historia, es que no eres descalificado de ser humano por cómo te sientes. Si algo tenemos en común todos los seres humanos es que estamos rotos, por tanto, no está mal estarlo. En esos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento psicológico sobre los problemas mentales cotidianos era escaso, y bueno, a día de hoy lo sigue siendo. ¿Qué cojones es eso de tener que esperar 40 días para tener una cita con un psicólogo de la sanidad pública? ¿Acaso una persona en 40 días con pensamientos suicidas no puede terminar con todo en ese lapsus de tiempo? Sin duda, aún quedan muchos progresos por hacer, pero si algo de lo que estoy contento es que con el paso del tiempo, a los enfermos mentales no se les ha tratado como indignos de ser humano. Por lo menos en la Europa en la que personalmente vivo, la adaptación de personas con necesidades especiales es candente, por tanto, se llegan a hacer pequeños progresos, aunque claro, la depresión, el estrés y la ansiedad siguen estando a la orden del día. En la vida del ser humano, estamos expuestos a todos esos sentimientos negativos que nadie nos enseña a gestionar, ni siquiera nuestros padres. Es tan sencillo como o te adaptas a este mundo o te mueres. Y eso es lo que le sucedió a Yoso y también a Dazai. Personas que perdieron la identidad después de traicionar sus propios valores, perdiendo la esperanza en las relaciones interpersonales y en la capacidad de ser comprendidos algún día. Este ha sido mi análisis de indigno de ser humano. Espero que te haya gustado. No olvides darle un like o seguirme en mis otras redes sociales. En la superficie siempre mostraba un rostro sonriente. Por dentro mantenía una lucha desesperada.